Uno. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos ya en su capítulo 17. 17. ¿Quién lo diría? 17. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Capítulo 17 de su capítulo, ya dejando la, dejando la adolescencia, pasando a la juventud. Capítulo 17 de su programa Tres Palabras, una frase. Hagamos un podcast. Esta vez nos vamos a adentrar en, yo diría, en la debilidad propia del dueño del boliche, que es la arquitectura. Vamos a hacer una serie de capítulos que van a tratar sobre eso, pero hacer temas súper específicos para que la gente no se aburra. Porque si podemos hablar de arquitectura en general, podemos irnos a cualquier parte, vamos a estar hablando 10 horas. Entonces, mi invitado, que lo paso a presentar al tiro, es Hola, ¿qué tal? don Javier Fernández Ibáñez, arquitecto del UDEC, magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética de la Universidad de Biobío. Vamos a hablar de los archistudents, los estudiantes de arquitectura, cosa que alguna Así vez es. los dos fuimos estudiantes. ¿Cómo Sí. estás, Gabriel? Primero, Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por tenerme en tu programa cada día ahora y vamos sobre todo mejorando. para poder compartir este tema que todos los colegas con los que hemos conversado tienen alguna opinión al respecto, todos tienen una visión respecto del proceso de enseñanza y hay tema para rato, hay mucho que desglosar, hay cosas que podemos compartir con tus escuchas. Lo primero, Gabriel, es necesariamente indicarles que nosotros ya por la edad, que estamos en los 40 y algo, nosotros ya nos ha tocado trabajar con la generación anterior, o la generación más nueva, y con la generación de más atrás. Yo de la generación anterior a la mía no tengo nada que decir. Súper bueno arquitecto. Me preocupa la generación de atrás, los, los millennials, precisamente, los que están, los que están ahora en pandemia, los que están titulándose en pandemia. Sí. Y los que están Eh, entrando ahora son en realidad centennials, o sea, estamos... no, eso es otra cosa que no sé cómo abordarlo. Eh, pero mira, más que irnos a cómo se enseñaba y cómo se estudiaba, yo pienso que vámonos al resultado final. Porque hay gente que se demora 5 años en ser arquitecto, otros nos demoran un poco más, pero siempre el resultado final es el proyecto de título, con el cual Exacto. una comisión de arquitectos, generalmente 3 arquitectos, independientes a un profesor guía que uno escoge, que te va guiando, como dice el nombre, a lo largo del proceso de uno presentar un tema de título, de un tipo de edificio el cual realizar desde su concepción ideológica y conceptual hasta el último perno, de la última tuerca, del último cielo, ahí por ahí arriba. O sea, de lo más poco concreto a lo más concreto. Eh, yo entregué el año 2006. Todavía entregué con el rito de colgar la entrega, que es horas antes imprimir todos los planos, colgarlos en una sala, y esto debidamente adornado, en un orden obviamente, y debidamente adornado con a lo menos una maqueta, un volumen, algo volumétrico de lo que uno estaba entregando, y ojalá una maqueta de emplazamiento, que es el volumen a una escala mucho más reducida, pero indicar cómo se emplaza dentro de un territorio inmediato, que en el caso mío era el humedal Los Batos, en San Pedro. Yo había hecho un centro de equinoterapia, un centro de terapia con caballos. Un tema Sí, bastante sí, incipiente yo en un recuerdo centro. tu proyecto, de hecho, y Mira, yo creo que fue... lo voy a compartir, tengo como 5 o 6 fotos, voy a, voy a cometer el atrevimiento de compartir esto. Ese no es James Bond, por si acaso. Esta es la maqueta de mi proyecto. Wow, sí,
Sí, me acuerdo de este proyecto. Ese es el parque. El proyecto se insertaba ahí. Mm. Esta es la famosa maqueta de emplazamiento. El parque estaba, o sea, el edificio estaba ahí al medio y el parque eran varias hectáreas de recorrido para caballos. Ujú. Este era todo este era el plano de la primera planta. Cáchense el tamaño, la proporción de. Esto eran láminas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eran 8. Tuvimos que armarla ya, como un rompecabezas. Sí. Aquí está la temida comisión. Mi profesor guía, no va a decir cuál era, y los 3 profesores que evaluaban. Entonces, uno estaba bajo el escrutinio constante, antes de las preguntas, de ver cómo el alumno había resuelto todo. Porque no era resolver algunas cosas, era resolver todo el problema que significaba el proyecto. Y Mm. ahí yo muy boomer ahí, yo estaba innovando porque tenía un puntero láser. ¿Qué te parece? Esa Era era la gran innovación, tener un puntero láser. sí, pues. La entrega era tan larga que daba para tomarse un café durante más de un café durante la entrega. Me acuerdo que uno de estos Sí. profesores me criticó, pero en súper buena onda, de hecho él me lo dijo, porque había un perno que estaba mal puesto. Había dejado muy a la vista y alguien se podía tropezar por el perno. Tenía razón, ¿ah? Tenía toda la razón, pero todavía me acuerdo del famoso Pero perno. ese es el nivel de detalle que se esperaba de Claro, una entrega de título. exactamente. O sea, Que uno había pensado hasta en el preocuparse perno con el que alguien se del podía tropezar. interno, de todo eso. Sí. Sí, pues. Y ahí empezamos de nuevo con la. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Eso era en la más autorreferencia total, mi proyecto de título. Una Eh, desvergonzada autorreferencia. o desrebozada totalmente, que esas son las gracias que se puede dar uno cuando el boliche es de uno. Uno puede hacer Por supuesto, lujo. compadre, por supuesto. Oye, cortito, ¿cuál fue tu tema de título? Mi título era un centro de difusión para el desarrollo sostenible para la Universidad de Concepción. Mira, qué Y yo interesante. Para que la gente entienda, algo tipo EULA. era una especie de una cruz entre lo que sería actualmente un centro de prototipado y un centro de difusión con una especie de showroom, así donde invitábamos a distintas Ah, empresas ya. al alero de la universidad para que se pudieran difundir tecnologías ligadas a la sustentabilidad. ¿Tú ¿Cachai? encuentras que te Y yo lo fue bien? emplazaba en el eje, ¿me fue? Sí, Disculpa, sí, bien. en cuáles? Que te interrumpí en un momento esencial. Lo emplacé en el eje de los patos, ¿Ya? del Facultad casino de de los Matemáticas patos al de la colegio. universidad. Frente a Y la Facultad de exactamente lo Matemáticas, puse, perdón, frente a la Facultad de Matemáticas, al lado de la Facultad de Matemáticas, al final, en el Prado mismo, porque dije que el tema de la sustentabilidad era causar el menor impacto posible en el entorno, entonces quería tomarme como ser parte del manto vegetal, entonces hice mi proyecto entero enterrado, formé una pequeña loma que elevaba la línea del horizonte, entonces tú ¿ya? podías recorrer continuamente, digamos, por el Prado y podías recorrer el techo del edificio, y tú tenías que entrar por un subterráneo. Lo hace ¿Cachai? ahora y te has ganado una funa de todos los usuarios del casino de los patos. Deberías estar sobre la mesa, Probablemente. ¿no? Debes tenerle Probablemente si no es justicia, es ese tipo funa, de deben ir a tu consideraciones casa. no se Sí, consideraron, ¿cachai? deben ir a tu casa. Pero la idea era esa. Yo me emplacé, digamos, porque en ese lugar habían dos opciones. O te metido en el cerro, que lo consideré posible pero invasivo, o te haces algo, una vuelta de tuerca y expresas físicamente lo que es la sustentabilidad, ¿cachai? Que es Hoy una día integración del paisaje no encontraste con el ninguna edificio. foto de tu título, para que no digan que yo no quería que yo lo mostrara.
¿Encontraste alguna foto? No, sé que, mira, si quieres te lo envío después y lo puedes colocar así como en Lo voy a un link. colgar. Exacto. Mándamelo linkeado, súbelo a alguna parte y yo lo Sí, linkeo. que tengo una foto del Para que no render, pero no digan que yo encontré quería ni. mostrar, porque van a decir que yo quería mostrar el mío nomás. Entonces, no, no, Claro, no. para ir equilibrando la cosa. Claro. No, es que Oye, lo podemos linkear para que la gente, si le interesa, puede ver qué es lo que no, sí, planteaba. me va a interesar porque 2021 es provocador. En su momento yo creo que fue más provocador todavía. Yo creo que más de algún profesor te preguntó por qué ahí, Claro, por qué encima sí, del PAC. porque ahí, porque en el, claro, yo dije que en el fondo necesitábamos un elemento revitalizador de ese segundo eje del plan Duarte, ¿cachai? De la universidad. Teníamos todo un eje No era tan plenamente terrible. consolidado. No rellenaste con tu mano el foro y lo hiciste encima. Eso yo creo que habría Claro, sido rupturista total. habría sido, habría sido excesivo eso. El foro no se ocupa, así que lo voy a ocupar yo. ¿Cachai? Entonces, ese fue mi planteamiento. Y me fue relativamente bien, o sea, no fantástico, pero me logré Pero defender, bien, digamos. no, mm, Y, y bueno, eso es la experiencia. Y lo único, lo que más recuerdo de que hablabas del tema de la titulación, es que el proceso en sí, que es la exposición, que duraba en ese momento 15 minutos aproximadamente, 5 minutos de pregunta y respuesta, y en realidad 10 minutos sí, de pregunta y respuesta, y después te hacían salir, y en una hora estaba todo listo. Ya te dan la claro, nota, todo. no era ¿Cachai? tu destino, estaba todo. No, mi destino fue, tengo un video de eso, no lo quise subir, me dio más pudor, pero fue cuando me dieron la nota, me dieron el porqué, y los profesores me dieron la bienvenida al gremio, que eran Sí, pues. colegas, fueron colegas, entonces igual Sí, era po. Eso, como, eso es algo que a mí me costó asumir como una semana después. Cuando vi el certificado de título en mis manos, ahí como que caí en la cuenta así, en realidad ahora soy no, a arquitecto. mí profesores que yo los tenía arriba por muchos temas, y desde ese minuto me decían colega, me dijeron colega ese mismo segundo, después que dijeron de que había aprobado con nota tanto que estaba aprobado. Exacto. Es algo Eh, emocionante eso. sí, pues, y eso re malo para las lágrimas, pero me emocioné internamente, fue conmovedor. Claro que sí. Yo creo que a ningún arquitecto no le puede no haber pasado eso en su minuto. De hecho, yo estuve en las titulaciones de varios colegas Pero, amigos, y la emoción es igual. O es sea, lo cuando mismo. les dicen, aplauden y te dicen bienvenido, colega. Mm. Es algo que se nota en las caras de las personas cuando te empiezan a felicitar, y Y es porque te todo el ven, esfuerzo se ve recompensado. claro, y te Eso ven es, independiente de las falencias que pueda tener el título como proyecto, porque entendamos que un proyecto que al final fue hecho por una sola persona, claro, impulsado por una sola persona y razonado por una sola persona, más tu corregía las correcciones. Eh, sí. no es lo usual que se da actualmente. Un proyecto de esa envergadura lo ve una oficina de arquitectos. Y una oficina interdisciplinaria Exacto. de Entonces, distintos entonces, entonces, ingenieros, ahí tú paisajistas. puedes cobrar, literalmente cobrar con multa si se le va algo. O sea, Claro, con tantos cerebros pensando lo mismo no se te puede ir ni un detalle. claro, Y hay lo que está contratos bien de por mínimo medio, hay se plazos. resolverá en obra, pero algo bastante menor. Claro. Sí, en el fondo lo que me he dado cuenta es que las comisiones no evalúan la perfección. Lo que evalúan es que el alumno tenga una idea clara de las decisiones que tomó, Mm. ¿cachai? Que sea consciente de por qué hizo las cosas que hizo, y que esas decisiones sean coherentes con el análisis derivado de la problemática, y que esa problemática sea también coherente con el resultado.
¿cachai? Entonces, ¿qué tan consciente eres en tu proceso de llegar a una solución coherente entre la problemática, tu análisis, resultado? Eso es lo que evalúa, ¿cachai? Bueno, Lo y también, demás es producto de la experiencia, ¿cachai? O sea, claro, se te pueden pasar cuando tú estás recién titulado, se te pasan cosas, obvio, pero ese tipo de cosas después se van puliendo con la experiencia, ¿cachai? Con las cosas que has visto, con los proyectos que haces. De hecho, uno nunca termina de aprender, nada, ¿cachai? eso es lo precioso de la profesión. ¿Cachai? Cada proyecto que uno desarrolla te sirve para crecer, ¿cachai? Para no tropezarte con el mismo problema, ¿cachai? Ser más rápido en encontrar soluciones. O a veces conversar con colegas también te sirve en ese sentido, ¿cachai? De las experiencias de los demás. Y eso, en ese punto que te digo yo, el tema de la retroalimentación, es donde creo que hay, producto del tema de la pandemia y otros problemas, donde veo que potencialmente pueden haber falencias en el desarrollo de los futuros arquitectos. Dos cosas. Uno, yo leí antes de ver el video, Gabriel se nota que hizo la tarea. Yo le mandé algunos links de proyectos de título que se están exponiendo ahora en pandemia. Colegas que se han titulado ahora en este nuevo existir y se han adaptado la tecnología de la información para poder exponer vía plataforma Zoom ante la comisión. Lo mismo que yo le mostré en la foto, se hace vía Zoom. Indicar un poquito antes que eso, para contextualizarlo, es que nuestro proceso de título, el de Gabriel y el mío y el de muchos contemporáneos, es un resumen muy sucinto de todo lo que nosotros padecimos, y digo padecimos porque fue literal, en nuestro proceso de aprendizaje de arquitectura de primer año hasta quinto año. Trasnochar, eh, corte, corte de los dedos, ida a la Más de posta, uno. café, mal dormir, poco dormir, eh, estar permanentemente con el tiempo encima, dejar las cosas por última hora también, ¿por qué no decirlo? Mm, Eh, Pedirle ayuda a algunos amigos, porque cuando uno le pide ayuda a amigos, porque no tiene muchas lucas para poder invertir en colaboración, entonces acude a mm, muchos amigos para que te puedan ayudar a terminar muchos planos que les faltan los detalles, les faltan muchas cosas, pero esas muchas cosas son muchos detalles, son muchos días de trabajo. mm. Y tienes el tiempo ahí, y tienes el plazo ahí que no se mueve en lo absoluto, pero se acerca, Claro. respetuosamente. Y que es inagotable su manera de acercarse rápidamente a ti. Eh, y también y trata de adelantarte a las preguntas de los profesores. Llega un momento en que también cedes y dices, yo esta parte del proyecto, o estas partes en mi caso, y no tengo pudor en decirlo, estas partes del proyecto no voy a lograr resolverlas completas porque no tengo mucho tiempo. Voy a resolver las importantes, en donde yo creo que me juego el título, pero hay otras cosas que si bien también son importantes, son menos importantes. Entonces esas no las voy a alcanzar a terminar, y tengo que asumirlas y tengo que tenerlas ahí como en un checklist cortito de 5 cosas que no alcancé a terminar bien. Y cuando me pregunten algo de las 5, primero a partir diciendo la respuesta, asumir de que era una de las 5 cosas que no terminé. No la terminé por falta de tiempo, pero la solución es esta. Gráficamente no está hecho porque no alcanza a dibujarlo, pero no es que no lo haya pensado. Mm. Pero también está esa presión que uno vivió los 5 años, o más en el caso de mío, que fueron 6, repetí el primer año, eh, de la forma en que los profesores te enseñaban, que era de una forma con mucha presión, con muchas veces que uno la sentía así. No digo que los profesores lo hayan hecho. Uno sentía ciertos niveles de humillación, ciertos niveles de presión desmedida, de poca empatía,
sobre todo al emitir los comentarios acerca de los proyectos, que uno le entregaba parte de su corazón al proyecto, a cada proyecto que uno le encargaban durante esos 5 o 6 años. Y eso también se condensaba a veces en el proyecto de título, que realmente te mandaba un comentario y en el afán de que fuera mordaz y que fuera divertido y que fuera irónico y que causara risa y que causara gracia, lesionaba al alumno, lo lesionaba eh, emocional y hasta psicológicamente a veces. Vamos a decir cuántos compañeros de nosotros pasaron por el psiquiatra o pasamos por terapia psicológica. Yo no tengo tampoco ningún problema en decirlo, que durante mi estadía en la universidad pasé por terapia psicológica en parte por lo mismo. Hay gente que logra soslayar esas cosas. Yo no tenía las herramientas para hacerlo, ahora las tengo, pero yo no las tenía. Herramientas mentales, me refiero. ¿De qué me acuerdo con esto? Que te lo planteé antes de empezar el video. Hace yo ya un par de años, no, si no me equivoco, yo debe haber sido antes del estallido social o durante el estallido. Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, que uno dice Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, eh, indicaban que a ellos no les gustaba la forma de enseñar porque se sentían que estaba demasiado bajo presión y dormían poco. La primera reacción de uno fue la reacción de Gabriel, y digo que también fue la reacción mía de decir, ¡ah! Pero si así se estudia arquitectura, pues, señorita, caballero, eso se estudia arquitectura. Sin presión, sin llanto, sin ojeras, no. Pero después de ese pensamiento sale una derivada. ¿No será que estamos, como muchas cosas, normalizando algo que no tendría por qué ser así? Entonces, ahí te quiero llevar, el primer ejercicio al que te quiero invitar, Gabriel, es, eh, si bien nosotros padecimos la misma forma de aprender arquitectura, o también con las cosas bonitas de viajar, de que de que te hacen ver el existir humano de otra manera, te enriquecen un montón. Con todo lo bueno, yo nombré lo malo sin que parezca que es solo lo malo, como hay muchas otras cosas buenas. Lamentablemente la naturaleza humana se enfoca en lo malo, pero para poder aprender y para poder crecer. Al menos así lo veo yo. Tú, si bien también eh, sacaste una sonrisa cuando te recordé lo de los estudiantes de la Chile, a los cuales se sumaron inclusive después de otras facultades de arquitectura y de otras carreras de la Universidad de Chile también. Si no me equivoco, hasta Derecho salió a la palestra por el exceso de presión y el exceso de material de estudio que le hacían memorizar a los alumnos. Eso que Sí, les me parece causaba. recordar que sí, 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 Derecho también tenía sí. algo que decir al respecto. Sí. Eh, ¿Tú crees que nuestra forma de aprender arquitectura fue la mejor con esa presión? Mira, es un tema que hemos conversado con otros amigos, también arquitectos, durante años, y el tema siempre sale cada vez que conversamos con colegas en grupos grandes, es precisamente cuestionar eso de que si la ansiedad y el sufrimiento y la presión continua, la incertidumbre es Ok. parte normal del proceso o una parte necesaria del proceso, o en realidad es algo que perpetuamos como si fuera una recepción mechona, sí, pero a nivel de carrera, Oh, que wow. es un ritual que perpetuamos solamente porque la generación anterior lo hizo, entonces como para justificar mi sufrimiento, la siguiente tiene que hacerlo. Mi opinión al respecto es de que en muchos casos la, la ansiedad que sufren los alumnos viene de la mano de la incertidumbre. Incertidumbre respecto a por qué se obtienen los resultados que se obtienen. Mira, yo te voy a contar una historia. Dale. Yo estaba en quinto año y estaba haciendo taller de planificación territorial, ¿ya?
Y una compañera, que no voy a dar su nombre, por supuesto, pero una compañera de la escuela, se retiró de la carrera en quinto año. Y, no, Wow. y no te, y lo interesante es por qué se retiró. No se retiró por notas. Ella, de hecho, le lleva bien. Si yo hubiera esperado 4 meses, habría sacado quinto, habría tenido la licenciatura en arquitectura y podría haberse dado un año sabático, hacer seminario, Claro. título y chao, ¿cachai? Pero se fue, y se fue a estudiar bioquímica, ¿cachai? En quinto año. Entonces, obviamente, todos nosotros, en distintos, cada vez que nos encontramos con ella en la universidad, eh, en distintos momentos le preguntamos la misma pregunta, o sea, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué, si no querías estudiar arquitectura, por qué esperaste hasta quinto año? ¿Pudiste haberte ido antes? O sea, ¿por qué pasar por todo eso y abandonar al final? ¿Cachai? La respuesta que ella me dio cuando le pregunté eso fue, no puedo, no podía seguir soportando la incertidumbre de no saber por qué me iba bien y por qué me iba mal. ¿Cachai? La primera parte es lo más grave, o sea, Sí. ella cuando le iba bien no sabía por qué su proyecto estaba bien, ¿cachai? Y cuando a ella le iba mal, no sabía por qué le iba mal, ¿cachai? Ese creo que es un factor que que en realidad es fácilmente solucionable, o sea, en la labor Docente. didáctica de los docentes debe incorporar el establecer normas claras de respecto a qué es lo que se está evaluando, ¿cachai? Y los parámetros con los que tú estás evaluando. Porque si da la impresión de que es algo Azaroso. antojadizo, azaroso, entonces la ansiedad aumenta en un 1000%, ¿cachai? Mm. Porque no sabes, cada vez que tú entregas, estás en tabula rasa y no sé cómo me va a ir. El profesor se levantó con un pie izquierdo, El de me la puedo abuela sacar en la un 4, mañana. ¿cachai? Entonces, Mm. y yo no digo que sea cierta esa percepción, pero esa percepción existe y eso hay que manejarlo, ¿cachai? Me da la impresión de que la incertidumbre es una fuente importante de estrés para los estudiantes. De ¿Cachai? arquitectura. Si la gente, sí, y de hecho es una carrera eminentemente creativa como la arquitectura requiere de personas con las facultades cognitivas lo más despiertas posible. Y el estrés y la ansiedad son elementos, digamos, depresores de la habilidad de razonamiento, ¿cachai? Entonces tienes alumnos continuamente estresados en niveles cada vez más mayores de ansiedad y le estás exigiendo cosas cada vez más complejas de resolver. Entonces eso también genera un estrés adicional para los futuros colegas, ¿cachai? En mi opinión, la labor docente debe conducir a minimizar la incertidumbre de qué es lo que se está pidiendo y por qué se está pidiendo y cómo se evalúa. ¿Cachai? Con eso ya solucionamos gran parte del tema. ¿Cachai? Lo demás es aprender a manejar el tiempo, que eso también es algo que, admitámoslo, cuando tienes 19 años, 20 años, o sea, eres joven, tienes otras prioridades, quieres pasarlo bien y el manejo del tiempo es algo que está muy debajo en tu lista de prioridades, pero es una habilidad que la experiencia te obliga a tener. ¿Cachai? Pero creo que a los alumnos también debiera inculcársele eso, darles herramientas para ser capaces de gestionar su tiempo. ¿Cachai? De no hacer lo que uno normalmente hacía, que es dejar hasta el último segundo y empezar a trabajar y estar dos días enteros trasnochando, ¿cachai? Con ansiolíticos para poder entregar algo que está a medio cocer. ¿Cachai? Me da la impresión de que esas son las dos grandes falencias del desarrollo docente, que son cosas que se han ido perpetuando porque nuestros profesores también aprendieron así, de la misma forma. ¿Cachai? Mm. Y tal vez sigamos repitiendo el mismo patrón porque a nadie se le ocurre que puede ser diferente. De hecho, lo que tú comentaste de la Universidad de Chile
Tenía razón, en una primera derivada yo dije, oye, estos cabros, ¿de qué se están quejando? Es así el proceso. Pero en una segunda vuelta te obliga a cuestionarte eso y decir, en realidad, ¿es así el proceso? ¿Debe ser así el proceso? ¿No podríamos hacerlo de forma que no sea un calvario incesante? Pasar por los talleres y tener gente tomando antidepresivos. ¿Sí? Entonces, claro, es una pregunta abierta que debemos, como gremio, y principalmente la gente que se dedica a la docencia, debiéramos ver qué, qué, qué podemos hacer para reducir el estado innecesario de ansiedad al que están sometidos nuestros alumnos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y para el que esté mirando esto y diga, ah, y si tú crees que tienes la solución, Eduardo, ¿por qué no te dedicas a la docencia? Yo te digo a ti, que lo pensaste y no lo dijiste. El mejor aporte a la docencia que hace Eduardo Cuña es no dedicarse a la docencia. Ese es el mejor aporte que puedo hacer. Eh, Totalmente de acuerdo, Gabriel, con lo que indicaste. Y eso que el darse cuenta si está bien o está mal, yo me di cuenta con 3 años de desfase. Yo después de quinto año, para poder hacer algunas luquitas, que no eran muchas, me ofrecí para ser ayudante de un taller. Me ofrecí para hacer un taller, ayudante de taller de segunda. Ujú. Y como que mágicamente los profesores me decían, porque obviamente para ser ayudante hay que ayudar, entonces me decían, mira, estos dos proyectos están buenos, estos dos proyectos van a ser de nota de 1 a 7, van a ser de 6. Todo este montón está todo más o menos y este 10 está todo malo. Poneles nota. Y en efecto, uno llegaba a establecer una escala de notas. Y me acuerdo que fue solamente la primera vez que un profesor como que agarró uno y como que lo puso antes que el otro, de la escala que yo había hecho, pero después nunca más me cuestionaron la escala. Después me invitaban a mí a poner notas, después en los proyectos de finales de semestre, finales de año, yo era como el que les sabía la trayectoria a los alumnos. Entonces yo era lo primero, ¿y este alumno qué tal? La comisión preguntaba. Entonces yo decía, sí, por darle en un tema algebraico, su curva fue de este estilo. Entonces ahora llegó arriba. O efectivamente este alumno se mantuvo en una mediana y puede ser. O este alumno despegó definitivamente. Al principio no veía una y ahora hay que estar el resultado. Yo diría que hay que premiarlo. O lisa y llanamente este alumno se manejó aquí, pero aquí desapareció. No sabemos qué pasó. Pero este es el resultado y hay que ver los resultados. Muchas veces alguien por la trayectoria y un proyecto malo al final, que también me pasó un año, se salvaba al año igual, pero otros no podían. Así que súper de acuerdo con que yo creo que la docencia tiene que, yo sé que lo han hecho, ¿eh? Yo sé que lo han hecho, pero falta, o sea, siempre va a faltar. Pero yo creo que el camino es el correcto de buscar parámetros evaluables. Siempre va a existir el Ujú. grado de subjetividad y digámoslo en términos para que la gente entienda que si es bonito es feo, si es atractivo o no es atractivo, eso también está en el feeling del ser humano y el feeling del profesional que evalúa, pero no se lo podemos entregar todo eso a la tincada. Tienen que haber parámetros mínimos. Esos parámetros yo sé que Claro. se están trabajando, yo sé que se trabajan y yo sé que se evalúan. Mira, te quiero llevar a otro lado. Este tema, por lo que estamos ya viendo, un tema que se puede atacar por diferentes partes, podemos estar hablando mucho rato de esto. Hablemos de los estudiandos que se han titulado en pandemia, derechamente. Titulado año 2020 y lo que va del 2021. Yo te pasé algunos canales para que tuvieras las entregas completas, cómo ellos exponen y cómo ellos entregan y el nivel al cual ellos desarrollan sus proyectos.
yo voy a dar mi opinión respecto a los links que te mandé. Son proyectos que sobreutilizan los programas 3D. No vamos a dar nombre de ningún programa, pero los sobreutilizan. Dejan de ser una herramienta. Nosotros tímidamente usábamos, poníamos una o dos vistas 3D muy generales, porque igual en ese tiempo los programas tampoco te daban la posibilidad de entregar una cosa súper hiper realista, como así se entrega ahora. Y los programas también, si tú le das el suficiente tiempo, los programas lo pueden hacer. Hay como un exceso de realidad en las entregas, como un esfuerzo porque se parezca lo más posible a que ya esté construido, eh, siendo que nunca va a dejar de ser un proyecto. Ojo, estamos entregando un proyecto de título, no es la construcción de algo. Entonces, no hay que, a mi juicio, no hay que quitarle la magia a que es una posibilidad, no es un hecho. Por eso la hiperrealidad en los proyectos de título a mí no me gusta. Eh, Segundo, siento que falta profundidad en el análisis conceptual de lo que se quiere resolver. Mm. Me explico en algo súper simple. Voy a hacer una iglesia, de cualquier, de una iglesia. Si yo no resuelvo conceptualmente cómo esa edificación se entiende con el Dios al cual le profesa la fe, lo que yo haga después no tiene mucho sentido, porque podría ser cualquier cosa. Podría terminar siendo un mercado, podría terminar siendo un colegio, una casa de bastante generosa superficie, una bodega. Pero si yo no resuelvo cómo se va a entender el usuario con Dios dentro de esa edificación, si no es la primera pregunta, es una de las grandes preguntas que tienes que hacerte al resolver un proyecto así. Y esas preguntas yo no las veo adecuadamente resueltas. Y proyectos muy buenos, sí, hay que decirlo. Proyectos conceptualmente que yo veía exponer al alumno y yo decía, la sacó de la cancha, como en el béisbol. Claro, la agarró en el aire, la pegó y se perdió. Se perdió en la gradería. Salió del estadio. Pero hay otras que había como un esfuerzo que también uno a veces lo hacía en los proyectos, un esfuerzo de que calzara lo que uno conceptualizaba con lo que uno quería hacer. Ejemplo, cuando uno se enamoraba de una forma y quería que esa forma terminara siendo el proyecto, entonces agarraba lo conceptual y como pudiera lo pegaba hasta que la cosa diera. No diga Claro. está bueno, veré, varias veces nosotros lo hicimos con más de algún proyecto alguna vez. Yo al menos me recuerdo de uno que lo hice así. Lo hice así. Sí, a veces uno trataba de arreglar retroactivamente el Ah, fundamento para que justificara, digamos, la forma que tú querías hacer. y como Eso lo último que voy a decir, también, como dijo la profe Tere cuando la entrevisté para este mismo programa, los alumnos la buscaban para que les urbanizara los proyectos. Ergo, ¿cómo meto el proyecto dentro de la ciudad? Entonces, para que el proyecto dialogara con la ciudad, al final terminaban remodelando una calle completa. Para igual que en una canción, para que la estrofa rimara con el resto de la canción. Entonces, claro, en vez de solamente eh, hacer la línea de la estrofa, hacían la estrofa de nuevo. claro. Y algunas hasta le metían Eh, mano al coro de la canción. Eso es como falsear el contexto para que Claro, calzara con lo que tiene. claro. Es una forma bastante elegante de decirlo. Pero es eso. Ahora, Mm. tuviste esa entrega. Yo sé que más de alguna te gustó. Tampoco vamos a decir cuál le gustó a Gabriel o le gustó más de alguno.
Pero sé que varias no te gustaron. Fueron las Mira, más que, yo, fueron más las que no te gustaron que las que te gustaron. Cuéntame tu percepción al respecto. mira, yo podría, bueno, como sabes, yo igual salí hace bastantes años, entonces no, Ah, no por estaba ahí, en contacto con entonces no estaba en contacto con el estado del arte, digamos, de las entregas de taller, o sea, muchos de títulos, muchos de mis entregas de colegas, título. digamos, que estaban pendientes, digamos, ya se fueron, entonces no. Entonces, bueno, cuando tú me invitaste a participar en este programa, yo me di me hice el trabajo de imbuirme, digamos, de la entrega de títulos y ver en qué estaban los futuros colegas. ¿Cachai? Así que vi varias, bastantes, y como tú dices, hay una mezcla bien dispar, o sea, hay mucho esfuerzo en la presentación digital de la renderización, de la exposición gráfica de los proyectos, sobre todo a nivel de render, bien completo y bastante notable. Encontré que en ese nivel está muy bien expuesto gráficamente. Lo que sí noté en la mayoría de los, en distintos grados, y noté una suerte de desconexión entre la propuesta teórica y el resultado. No tanto una incoherencia, Creo que ahí sería fatal. sí, se saltaban como, no se tomaban el tiempo de explicar, tal vez no lo explicaban o no lo razonaban, pero de por qué toman el partido general que tomaron y las decisiones que tomaron. Digamos, vi que muchos proyectos estaban, de repente apareció el proyecto y empezaban a explicar del resultado del programa, y de repente la comisión preguntaba, oye, ¿y por qué lo pusiste ahí? Y ahí sucedía una serie de erráticos cantinfleos tratando de justificar el asunto, pero en realidad no había una respuesta muy clara a preguntas básicas como ¿por qué te emplazaste en este lugar y no 100 metros a la izquierda o en el cerro? ¿O por qué ahí? ¿Cachai? Que son cosas que deberían estar ya consideradas en el marco teórico de forma bien temprana. Entonces me llamó la atención que varios adolecían de un hilo conductor que te llevara del análisis teórico a una expresión de partido general y después a proyecto. Esa conexión la encontré bien desigual y me llamó la atención que había no sé si un problema administrativo, digamos, los pasos que dieron, o en realidad hay una especie de salto entre llega un programa y proyecto, ¿cachai? Pero no hay partido general, o no hay una forma de justificar de por qué el gesto que hice, o por qué me emplacé aquí, o por qué elegí esto, ese tipo de cosas, ¿cachai? Como para poder entender el proyecto, porque en realidad tú ves Y el ojo, Gabriel, render. con toda la libertad que te da el título de escoger escoger el terreno, cosa que en la vida real no pasa. Que poderosamente la atención de que había una especie de desconexión entre el análisis teórico y expresión en edificios, ¿cachai? Por eso que varias de las propuestas se me hacían antojadizas, ¿cachai? No necesariamente malas, sino que antojadizas, No, no, para ¿cachai? nada, para nada. O sea, se nota que hay un desarrollo técnico. Eso es, Claro, eso es innegable. Los programas computacionales te lo permiten ahora. Es muy difícil eh, no llegar a un desarrollo decente porque el mismo programa te pide info. claro que sí, pues. Hay De, terminaciones de puertas, terminaciones de ventanas,
determinaciones de cielo, de qué tipo de fundación va a tener. Entonces, como que los programas te van pidiendo información y tú tienes que ir tomando decisiones. Así que técnicamente no están mal. Vi algunos que tenían problemas más o menos serios, problemas de ingeniería de cálculo, cosa que a nosotros no nos enseñan, pero sí nos enseñan nociones, como que para que a Ujú. ojo se vea que no, esta cosa no se va a caer. Pero también te pasan con cosas del lenguaje. Por ejemplo, me pasó en un proyecto que también se lo reprocharon en la comisión. Yo decía, ¿dónde está la puerta esta cuestión? Claro, sí. O sea, para que la gente entienda, no, no es que haya que poner un letrero y ponerle puerta, o poner una flecha y decir, por aquí se entra, caballero. A la gente, yo creo que más le ha pasado más de alguna vez que va a un edificio y por dónde se entra esta cuestión. Es porque el edificio no le habla, el edificio tendría que hablar y decir, aquí se entra, aquí se entra. Claro, Y no poner la palabra puerta o no poner la palabra entre. claro. O sea, tiene que indicar, digamos, eh, cómo se recorre, cómo se O sea, usa, en el fondo. claro, y hay proyectos que tampoco son muy amigables con la creatividad. Llámese, por ejemplo, un hospital. Es lo menos creativo que hay, porque el hospital, como siempre hago la caricatura, en un hospital no podéis poner la urgencia en el quinto piso. Sí, claro, tiene Entonces, unos requerimientos funcionales que ahí son muy no, claros, que son claro, ineludibles. Entonces, entonces no, hay claro, poco espacio para hacer cosas, tenéis muy poco cosas margen, salvo que divergentes. sea un hospital intercultural, casi no tenéis margen, casi no tienes margen para ponerte creativo. Claro. Por eso también son proyectos de título poco escogidos y poco recomendados. Sí, porque son programas muy técnicos, hay requerimientos, digamos, hay muchos requerimientos que ya están normados. Entonces, básicamente tendrías que saberte el derecho de la normativa vigente para ese tipo de establecimiento y se haría un ejercicio que es poco amigable para dedicarle un año y medio de tu vida. ¿Cachai? Entonces, Claro, una cosa que siempre recomiendan que cuando tú eliges un tema es que te apasione lo suficiente como para dedicarle 6 meses, un año, tal vez de tu más, vida. de tu vida. ¿Cachai? Mm. Entonces, más vale que te apasione el tema. Y no he conocido gente que le apasione los hospitales. ¿Cachai? Tal Sí, vez po. que no sea un médico. ¿Cachai? O las cárceles. Las cárceles. Yo tenía una compañera que hizo una cárcel, pero Sí, yo igual también tuve. le dio una vuelta de tuerca pero ella trató de reformular, digamos, las condicionantes de que tiene que tener una cárcel. ¿Cachai? Entonces le dio una vuelta de tuerca en ese sentido, ¿no? Como que redefinió lo que podía ser una cárcel. Mi familia es de funcionarios públicos de gendarme y hay cosas que ellos llaman la línea de fuego y las caritas y esas cosas tienen que estar cada ciertos metros, a cierta altura. No podéis variar eso. O sea, por fuera va a aparecer cárcel aunque tú no la llenes de árboles y cosas. Es una cárcel. Claro, exactamente. Hay cosas que son normativas, entonces ahí ya eso es poco amigable para la creatividad de un colega. ¿Sí? Pero sí es necesario saber porque no vaya a ser que te encarguen una cárcel en la Claro, vía profesional, o un hospital, o un CEFAM, que lo más cercano que yo he estado como de sí, eso. un Eh, sapo, entonces, pero me pasa, por ejemplo, con las escuelas, sobre todo con las escuelas pre-COVID, que yo iba a una visita a terreno y yo pedía permiso para ir al baño, y todos me quedaban mirando raro porque no decía dónde está el baño. Si los baños en los colegios están en la misma parte, se desarrollan las salas tipo peineta, y hay un núcleo y ahí están los baños. De hecho, sí, te piden los baños, las duchas, todo junto. o sea, Está el ya te acceso al área, sabía está el acceso al área administrativa, están los reglamento patios, interno de eso. están las salas, están los baños.
claro, Faltaría que uno se dedicara así como a ser aeromozo y como adentro del avión, ¿no? Sí, está para allá. Sería como diseñar un avión. claro, Qué buen ejemplo, claro. O sea, no te podís meter con la ley de la aerodinámica, po. claro, exactamente. O sea, tienes un margen muy restringido como para volverte creativo en un avión o Por eso en yo un respeto, barco. por eso yo respeto mucho a la gente que se dedica a los barcos, porque hay hermosuras de barcos, pero los barcos funcionan. Y un barco también, al igual que un avión y al igual que un auto, tiene que ser eficiente, porque tiene que Sí, romper bien el agua, porque no puedes darte el lujo de llevar, no sé, 5 6 10 estanques de combustible extra, porque a la forma que se le ocurrió a la persona que diseñó el barco, es una forma súper poco eficiente de navegar. sí, pues, la hidrodinámica se llama eso. Y mira cómo nos pasamos por todos los temas. El último tema, el último tema, yo ya lo soslayé en mi caso, yo fui ayudante, algo enseñé. ¿Tú te dedicaste a la docencia en algún momento? No, no, nunca me dedicaba a la docencia. ¿Te pasa algo con la docencia? En el caso de tú ser docente. No, o sea que me parece interesante el tema de la docencia. Podría ser un buen desafío. ¿Te lo han ofrecido? No, no. Ya. Aquí hay un profesor disponible, profesor con vocación, con vocación. A mí me lo han ofrecido, pero siento que todavía no tengo la experiencia suficiente como para poder aportar. Porque si bien lo Mm, teórico lo puedo manejar, puedo tener lo que hablamos recién hace muy poco de los de matrices, de lo que hay que enseñar, de objetivos que hay que lograr. Siento que parte de la clase también es lo que nos pasaba con la mayoría de nuestros profesores, que contaban sus propias experiencias, mm, de cosas construidas, no de proyectos, y de cosas construidas, de cosas importantes. Yo me acuerdo de un profesor que era en su momento director de arquitectura del MOB. Si bien él no había hecho, pero había supervisado miles de metros cuadrados de distintas cosas. Entonces nos contaba desaguisados, casi siempre desaguisados para que a nosotros no nos pasara. mm, Desaguisados que él tenía que supervisar y hacer notar, que era lo peor. O sea, el hacer las veces de la figura conocida y que se ha escuchado en algún momento, la figura de inspector fiscal, de supervisar el proyecto cuando se está haciendo. mm. Entonces todavía me acuerdo que contaba, oigan, hicieron un estacionamiento subterráneo en Temuco y resulta que los tuvieron no eran capaces de llevarse el agua de una lluvia normal de Temuco. Dijo, no fue un aguacero, era una lluvia normal que llegó en Temuco. Llegaron y todo el agua estaba al nivel de las pompas. A nadie se le ocurrió que en Temuco llovía. Y que no es que hayamos construido un edificio público en Arica y se puso a llover, Claro. cosa que también O debería sea, estar preparado. Pero era hay Temuco. registros que Sí, podían revisar fácilmente, o sea, era algo esperable. era algo esperable. Pero, O sea, es Temuco. sí, Es como a la gente que se le ocurre los techos planos hagan sus. Si los techos en planos Punta Arenas, Se llaman mediterráneos es porque se ocupan en el Mediterráneo. en climas similares al Mediterráneo. Hágalo en Grecia. En Grecia no tiene ningún problema. Claro. Sí, Hágalo en Sicilia. Pero no lo haga aquí. claro. No lo haga aquí. Y no le va a funcionar. Se lo aseguro. De hecho, mucha gente tiene problemas con los famosos techos planos o casi planos. Mm, Nunca recomiendo usar la mínima pendiente que hice la ordenanza porque la mínima pendiente es muy engañosa.
sobre todo para los climas nuestros, en donde gracias al cambio climático va a llover más intensamente. Más Va a llover esporádicamente, pero con mayor intensidad. esporádicamente y con mayor intensidad. Entonces vamos a necesitar mayores pendientes para evitar problemas que nos van a acompañar el próximo siglo, si es que duramos un siglo más como especie. No sé, Gabriel, algo que agregar respecto a... Ah, ¿qué te gustaría enseñar? De la amplia gama de lo que se puede Mira, enseñar. sabes que sí, hay muchas cosas que se pueden enseñar, pero a mí me da la impresión de que hay temas que están poco explorados, como por ejemplo las nuevas herramientas del diseño, el diseño paramétrico o BIM, o tipo de herramientas que permiten Me hizo un hacer cursito de esa un trabajo más fluido entre las distintas disciplinas que puede ser un aporte. O también hay lo que desarrollé en mi tema de tesis, que era estudiar la construcción a través de robots, Mm, a través de la construcción con máquinas que imprimen con hormigón, y hacer la automatización en construcción. Eso es algo que se va a las venir impresoras 3D que probablemente. están aquí para quedarse. Exactamente, sí, impresoras 3D a escala de edificio. Que las experiencias han demostrado que son factibles, hay muchas cosas que hay que resolver respecto a eso, pero me da la impresión de que por lo menos en el que sería una escasez de mano de obra calificada y mayor necesidad de construir más, cada vez más infraestructura más grande y más rápido y más barata, les va a llevar necesariamente a abrazar, digamos, la automatización. Me parece que es un tema que los países en vías de desarrollo como Chile o Sudamérica debiera tomar en consideración, porque es algo que o lo tomamos ahora o lo vamos a tomar después cuando ya esté todo decidido, esté todo desarrollado. Ahora es la oportunidad de tomar las riendas de esta tecnología y asumirla como nuestra. ¿Cachai? Así que, bueno, y por supuesto el santo grial de todos los profesores de arquitectura, que es taller. Me parece que hacer un taller sería entretenido, ver cómo es ese Taller, proceso. Porque yo taller de primer año, lo parecido, taller intermedio, un taller de profesional. ¿Qué taller te tinca? tercero, porque me da la Tercero, impresión de que, ¿sabes por qué? Porque a ver, el taller intermedio, porque me da la impresión de que cuando tú estás en primero, estás enseñando el abecedario para los estudiantes. Estás recién enseñándole a ver la realidad en términos de espacios arquitectónicos, de actos, de configurantes, de relaciones espaciales. Entonces eso hay que tienen que enseñárselo en primero, está bien incipiente, en segundo cuaja un poco más, que le metes la idea del entorno, las relaciones del contexto, y es en tercero, en cuarto, donde empiezan a enseñarle a ser más riguroso con la parte de la teoría, del llegar de forma más certera a una idea que sea coherente con los requerimientos del programa, de lo que se te pide, y esa idea llevarla a una expresión espacial. ¿Cachai? Que me parece que la idea, ahí es donde yo encontré una falencia en los proyectos de título que vimos ya. anteriormente, que lo que comentamos hace poco. Creo que esa es la conexión que falta ahí. Creo que ser más certero respecto a encontrar una idea que responda a la necesidad que ellos plantean, y que esa idea sea capaz de ser expresada a través de espacios y configurantes. ¿Sí? Esa parte es la que extrañé. ¿Sí?
Y los proyectos uno no puede decir que sea falta de trabajo, que sean flojos o que tengan limitaciones, digamos, intelectuales o de cualquier otro tipo, sino que hay un tema de darle las herramientas para que sean certeros con su análisis. ¿Cachai? Me parece que en tercero, en cuarto, es donde ahí es donde se entregan esas herramientas. ¿Cachai? Y podría ser entretenido tercero y cuarto, a ver si puedo aportar algo en ese sentido. Qué bueno. Mira, para terminar, preguntas cortas. De sí o no nomás. Te puedes Ok, reír de la pregunta y todo. Ya. ok. Bueno o malo para el croquis? ¿Para el qué? Para el Para croquis. el croquis, Sí. malo. Los croquis son feos. Ya. Y los míos también. ¿Alcanzaste a hacer planos con tinta? Sí, Ya. sí. ¿Manchaste alguna vez un plano Hacer al nivel que tienes que botarlo? al nivel de no, tuve que meterle cuchillas así a niveles ya casi insostenibles, pero logramos salvarlo. Entonces, Oh, qué no tuve bueno, que botarlo. qué bueno. ¿Te cortaste un dedo con el cuchillo cartonero? Muchas veces, más de la que quisiera ¿Usaste, admitir, me usaste, corté harto. usaste pegote para esa faena de primer auxilio? Sí, porque tenía entrega y era la madrugada y no había parchecurita, así que tuve que agarrar un pañuelo y un montón de pegote y ojalá no se manchara la maqueta. O sea, O sea, esa era mi preocupación, que no. uno elegía la maqueta de la asistencia pública. Sí, de hecho, esa era Yo, mi ten- preocupación. Oh, ojalá que no haya sangrado en la maqueta. yo cuando estaba haciendo mi práctica, hice mi práctica profesional en paralelo con quinto. Y me había cortado un dedo y me había cortado sin querer un vaso sanguíneo. Entonces el sangramiento no Chuta, paraba. Y el profe fue el que me mandó a la asistencia pública. Me dijo, no, voy a estar aquí en mi taller, tenéis que ir al hospital. Y el hospital estaba muy cerca de su oficina. Y yo pensé que me iban a poner un punto y no, me pusieron como una luca en casa. Así un dedo, mira. chuta. Claro. Pero igual Wow. fue como importante. Fue un filete que Sí. todavía yo lo veo y todavía me queda un pedacito. Como que no terminó de regenerarse la huella digital. Como en el centro como que quedó un puntito blanco. Mm. Eh, Sí, ¿Alcanzaste a falsear croquis con fotografías? lo hice una vez. Una vez, muy bien, pero Una todos lo han vez, hecho. una vez lo hice. Todos, todos lo hicieron, todos lo Sí. hicieron. Que una vez Eh, me hicieron, me mostraron una foto, que fue raro porque me mostraron una foto y me dijeron, ve a la ciudad y encuentra esta casa que te mostré aquí con esta fotografía y hazme ¿Ya? varios croquis como para probar que estuviste ahí. ¿Cachai? Era una forma de potenciar tus poderes de observación. Entonces le pasaron a todo el mundo así casas en distintos lugares de la ciudad y les dijeron, vayan, encuentren esa casa y yo nunca la pillé. Entonces tuve que agarrar la fotografía y hacer como tratar de imaginar cómo se veía por distintos lados y eso entregué. ¿Cuál es la ciudad de Chile que más te gusta? Por todo. Aparte de Conce. Ah, Arte Concepción. Mira, Valdivia me gusta. Ya, estamos bien, entonces, ya, muy bien, muy bien, nada que decir ahí. Pero yo quiero hacer un programa de Valdivia, pero un día no vamos a hacer programa todavía. No, de Sí, Valdivia. Arqui Valdivia. Sí, es que Valdivia es espectacular. No, se llama Valdivia, ¿no? Valdivia es espectacular. Valdivia da para todo un programa. ¿Alguna vez usted en la locomoción colectiva estaba tan cansado que se quedó dormido y la micro se le fue? ¿Se pasó donde le iba a bajar? Sí, como dos o tres veces me pasó eso. Otra vez. Y la micro dio la Sí. vuelta, iba de regreso a donde iba.
No, y que una vez me dejó cerca del terminal, no sé, como que terminó su recorrido, así, Del terminar del fue en la recorrido noche, del... más ¡Wow! no, y fue en la noche más encima, así que tuve que pasar la noche en un servicentro, así que Pero porque Gabriel, estaba sin, imagínate, estaba como en la madrugada, sin plata para la micro, para tomar la micro de vuelta, y no tenía idea dónde estaba, así que me fui a un servicentro, sí, expliqué mi situación, terminé durmiendo en una bodega del servicentro y esperar la madrugada, po. mientras le corregían un proyecto, una maqueta, el profesor le despedazó su maqueta para A mí poder no, decirle al resto, ya, pero usted vio despedazar maquetas. sí, como que no, esto se vería mejor sin este techo, y lo sacaban así, o le No. sacaban un muro, sí, sí, lo vi eso, ¿Usted vio o fue testigo presencial de que usaron su proyecto para decir así no hay que hacerlo? sí. A mí me lo Terrible. hicieron en tercer año, A mí también me pasó varias veces. sí. Yo fui el usted no lo haga, Usted no lo haga así. Mire, sí. no le voy a decir, profe, no le voy a dar, no le voy a decir cómo tiene que hacerlo, pero así no. Así no, sí, Bueno, esas son las desconstrucciones que hay que hacer de la forma de enseñar. claro. Bueno, sí, podríamos hablar largo y tendido, pero la idea es hacer un programa agotado para que la gente lo pueda ver sin aburrirse. Así que vamos a dejarlo hasta acá, Gabriel. Agradecer tu tiempo, tu disposición. Muchas Eh, gracias por tenerme en tu programa, Eduardo. Cuando quieras, ahí podemos conversar de este y otros temas. un abrazo, compañero, y ¿por qué no? En la nueva constitución que se le garanticen algunos derechos a los estudiantes. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Derecho Todavía a no ser está olvidado. Dignidad. De haber sabido que podíamos pelear la palabra dignidad, no estaríamos en esto. Habríamos sido un poquito más felices bien. Sí, mientras estudiábamos. Yo fui feliz, pero podríamos haber sido más felices. totalmente de acuerdo, compadre. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo. Nos Gracias, estamos sí. viendo. Estamos Este viendo, fue el compadre. programa 17, el programa que tú ves y nunca te voy a invitar, pero sé que lo ves. Así que sufre, porque o disfrutas o sufres. Aquí nosotros todos disfrutamos, tú estás sufriendo. Así que agradezco tu sintonía y la sintonía del resto que si lo disfruta. Así que dele a la campanita, suscríbase. Todas las semanas estamos subiendo algún material. Y dele me gusta, dele no me gusta si tampoco no le gusta, pero comparta. Esto a alguien le va a servir, a alguien le va a hacer reír, a alguien le va a parecer fome, a alguien le va a servir. Así que sea generoso, comparta contenido y nos estamos viendo en otra oportunidad, pues estimado. Adiós, compadre. Adiós, Nos estaremos viendo. estamos viendo.